Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hacer un resumen a la fecha de todo el curso que estamos llevando para que hagamos una concordancia de todos los temas. Bien, obviamente que el tema último es la Lectio Divina, pero vamos a hacer un- una remembranza. Y antes que nada vamos a invocar al Espíritu Santo como es lo correcto, pues, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven. Es la promesa. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que hablamos en nuestra clase pasada, que es Romanos 12:8. Que decía Romanos 18 lo siguiente: si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres diligente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Por eso aquí decimos, si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Entonces esto es muy importante que estemos recordando lo que el Señor nos dice. Que si eres predicador, debes de aprender a animar. Por eso que estamos haciendo este curso, porque tenemos que aprender. Todo conocimiento es bueno y hay que aprovecharlo. A veces nos falta un poquito más y conforme vaya pasando el tiempo y vayamos aprendiendo más y más de diferentes cursos, entonces vamos a ser un poco mejores. Entonces esa es la idea, mejorar en todo momento. Bien, para eso hemos visto lo que es la oratoria. Y la oratoria, pues, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Es una comunicación básica que hay tres componentes fundamentales, que ahí los estamos viendo en ese dibujito. Está el orador, los oyentes y el orador tiene en sus manos la Biblia, que es el mensaje que nos da el Señor. Y de eso tenemos que aprender. Eso es lo que va a transformar nuestra vida, porque no solamente es escucharlo, sino no solamente es predicarlo, es ponerlo en práctica, tanto el que oye como el que predica, porque un predicador que no practique lo que dice, entonces no es un buen predicador. Tenemos que en todo momento esforzarnos porque la palabra del Señor transforme nuestras vidas y la del resto, ¿no? No solamente nuestra vida, sino la del resto. Bien, para eso habíamos hecho un acápite en una de las clases para hablar de lo que es el análisis transaccional. Y dijimos que el análisis transaccional constaba del PAN, padre, adulto y niño. Y el que tenía que moderar, es un moderador. El adulto tenía que moderar a nuestro padre, que el padre va constituido, ¿no?, por todas las personas que influenciaron en nuestra niñez, influenciaron en nuestra educación, en nuestra formación desde que éramos niños hasta, ¿no?, muchas veces hasta la actualidad, ¿no? Porque son conceptos que se aprenden de niño y se aplican en la vida diaria. Entonces, esas personas, el padre, la madre, los abuelos, los tíos o de repente primos, ¿no?, que influenciaron en nuestra personalidad. Y eso va a estar marcado ahí, ¿no? Muchas veces, no, oye, ¿por qué me comporto de determinada manera? Es justamente porque nos lo han enseñado y nosotros, bueno o malo, lo aplicamos. Entonces tenemos que también hacer un análisis
de las cosas positivas y negativas que nos han enseñado, ¿no? Ponerlas en telejuicio a través de la enseñanza de la palabra del Señor, ¿no? De repente la palabra del Señor nos dice una cosa y sin embargo nos han enseñado otra. Es por eso que justamente necesitamos hacer un análisis para corregir los errores que hayamos tenido en nuestra educación anterior. Y que ahí está, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que hacer esto? El adulto, porque el adulto es el que evalúa, el que analiza, el que mide, el que concilia, busca el bien común, el que dialoga y también puede cambiar de opinión, ¿no? Oye, ya los principios que nos dieron nuestros padres están bien o están mal. Entonces, él es el que puede cambiar eso, ¿no? Entonces, es el que planifica, es el que hace una reflexión de las cosas buenas y malas. Y de ahí tenemos al niño, ¿no? También el niño nos lo han dado en nuestra niñez, ¿no? Y muchas veces el niño lo traemos inherente, ¿no? Es el que juega, el creativo, intuitivo, es el que se divierte, ¿no? Entonces ese niño también, de repente hemos tenido un padre que nos lo ha reprimido a nuestro niño, ¿no? Entonces nosotros somos juguetones, pero el padre de repente ha sido un padre demasiado estricto, entonces hace que tengas un niño sumiso, ¿no? Ya no juegas, de repente hay padres que no les gusta que tú juegues y tú eres un juguetón, pero no juegas, quédate ahí. Entonces el equilibrio es importante, ¿no? De repente tú eres creativo y tu padre te dice, no crees, no hagas, ¿no? No le hace caso a las intuiciones, no quiere, tú quieres divertirte, él no quiere, ¿no? Es el que manipula, hace, pero de repente no te han dejado, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo ver este análisis de los emociones, porque también te ayuda a educar adecuadamente a tus hijos, a enseñar a otras personas que tú también debes, a través del adulto, ser un adulto adecuado, una persona adecuado, poder refrenar tu padre, ¿no? Para que no seas una persona tan radical, sino una persona más permisiva. Entonces, por eso es importante este análisis transaccional, porque nos ayuda a nosotros a evaluarnos a través del alumno qué es lo que está bien, si está bien, estamos bien actuando con nuestro padre que nos ha enseñado, o de repente tenemos un niño demasiado juguetón y que todo lo ponemos en la broma, ¿no? Ya exageramos, porque todo tiene un límite. ¿Es bueno tener niños? Sí, pero en un momento adecuado, ¿no? No podemos estar metiendo el niño en todo momento. Hoy tenemos que hacer un poquito de chacota, un poquito de risa, sí, pero tampoco tanto, porque si no ya el niño está sobrepasando los niveles normales. ¿Y quién tiene que controlarlo? El adulto. Entonces el adulto controla al padre y controla al niño. Tenemos que aprender. Entonces, para eso nos sirve también la religión, para que nosotros a través de los conceptos, los preceptos nuevos que adquirimos, los ponamos en práctica y podamos refrenar al padre y también al niño. Bien, continuamos entonces. Para eso hemos visto las 4 posiciones existenciales que normalmente adoptan las personas. Ya me hemos dicho que era yo estoy bien, tú estás mal. Esos son los tiranos, ¿no? Las personas que siempre andan, critica y critica, solamente ellos son los buenos. Nadie más puede hacer las cosas más que ellos, ¿no? O de lo contrario, las personas que son sumisas, personas que siempre dicen yo estoy mal y todo lo que hace el resto está bien, también es una posición inadecuada. Y también tenemos acá a yo estoy mal y tú también estás mal. O sea, ni lo que hace la otra persona te parece bien, ni lo que hace uno mismo está bien. Pero lo correcto es estar bien, ¿no? Tanto la otra persona como tú. Entonces se hace una relación excelente, ¿no? Donde también tú aprecias a la persona, a las cosas que hace la persona y también aprecias las cosas que tú haces. Bien, esas son las 4 posiciones existenciales. Ahora vamos a refrescar lo que son los principios básicos de la oratoria. Dice, características de un predicador. Para poder hablar, deleitar,
para poder convencer a las personas que nos están escuchando sobre la palabra del Señor, tenemos que saber expresarnos adecuadamente y evitar en todo momento pues las muletillas. La muletilla ya habíamos dicho que era sí, o una palabra que repites constantemente. Eso es una muletilla, ¿no? Tienes que variar, ¿no? Entre la unión de frase y frase tienes que tratar de encontrar unos conectores que no sean repetitivos. Tenemos también, dijimos, la claridad, ¿no? La claridad en el mensaje que das. Habíamos hablado que siempre tenemos que dar un mensaje muy claro desde de los menos confuso a lo más confuso, desde lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces siempre teniendo en cuenta que el mensaje, darlo lo más claro posible, ¿no? Hacia dónde voy, qué es lo que quiero conseguir con lo que estoy hablando. Para esto también habíamos hablado de los gestos o mímicas, habíamos hablado de la expresión corporal, por eso dimos ejercicios donde hacíamos una expresión corporal, ¿no? Y esta expresión obviamente tenía que hacerse adecuadamente, ¿no? Habíamos hablado de que nosotros influenciamos también con nuestro cuerpo, con nuestros ademanes, con nuestras manos, ¿no? Le damos más énfasis a las palabras, ¿no? Con nuestro cuerpo. También habíamos hablado de la efectividad. La efectividad del mensaje muchas veces cuando tú estás seguro de lo que estás hablando, te has convencido de lo que estás llevando es la palabra verdadera de Dios, entonces vas a ser más efectivo. Entonces eso te va a dar mucha seguridad. Cuando tú estás seguro de lo que hablas, te da seguridad. Y tienes que tener mucha imaginación para poder hacer que ese mensaje llegue. Por eso esto habíamos hablado que la oratoria es un arte. Y el arte depende de cada uno. Ninguna de las personas, dijimos, va a hablar igual. Por eso cada uno debe buscar su propio arte, su propia forma de hablar, de decir las cosas, porque somos personas totalmente distintas. Bien, aquí tenemos que ver, ¿no?, las cualidades físicas, psicológicas, higiénicas, ¿no? Tenemos que estar bien, vestirnos, ver nuestra forma, nuestra vestimenta, esto en nuestra posición siempre, ¿no? Tratando de estar erguidos y psicológicamente también estar bien, orar mucho antes de ingresar a un escenario para que de esta manera ustedes psicológicamente se sientan bien. Apoyarse en el Señor, que es el que nos da la tranquilidad. Siempre evitando palabras inadecuadas, de repente alguna palabrita soez, por más suave que tú la digas, las palabras soeces son soeces, ¿no? Evitar en todo momento, porque vamos a hablar del Señor y al Señor no le gustan las palabras que no están bien vistas por la gente, ¿no? Por las personas, ¿no? Son palabras soeces aquí y en la China. Bien, entonces luego de esas cosas teníamos que hacer una ya presentación del tema. Es importante la presentación del tema, ¿no? Que hemos dicho la introducción, que aquí vamos a dar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ya hemos dicho lo que vamos a hacer, pero tenemos que nuevamente refrescarlo para que todas las personas tengan un horizonte de qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que también preparar muy bien el tema. Ahora hay internet, hay libros, tenemos que buscar la forma de presentar un tema. Hay muchas cosas que están en internet, muchos padres que tienen de repente mucho conocimiento que dar, pero también tú tienes lo tuyo y tienes que injertar los temas de un sitio y de otro y encontrar un equilibrio adecuado para que tu tema llegue verdaderamente. Entonces, si hay alguna duda, tienes que disiparla, consultar con otras personas en caso de que tengas duda y al final tienes que dar un tema excelente. La preparación va a depender de eso, de tu habilidad. Y habíamos hablado de la mirada, la importancia de la mirada.
Con la mirada vamos a hacer un verdadero contacto con el público. Por eso tenemos que aprender a mirar a la gente y de acuerdo a su expresión facial vas a poder determinar si las personas están cansadas. Es verdad, muchas veces nosotros damos temas a altas horas de la noche, 7, 8, 9, 10 de la noche, donde la gente viene ya prácticamente con un día trabajado. Entonces tenemos que ver esa situación de que uno, si va a ser largo el tema, tenemos que hacerlo un poquito más vivaz. No podemos tener una voz demasiado melodiosa porque nos vamos a dormir. Entonces tenemos que en todo momento ver a través de la mirada, evaluar cómo está yendo tu discurso. Y si en un momento tú ves que la gente se está durmiendo, pues paras el tema, nos ponemos de pie y hacemos una canción. ¿Listo? O nos ponemos de pie y bueno, rezamos el Padre Nuestro. Ya esa es la habilidad, una dinámica de repente y se salva la situación. Regresamos a nuestros asientos y otra vez retomamos el tema. Pero eso lo vamos a hacer en función a cómo estemos yendo. Pero de repente has caído bien y ves que todos están despiertos, todos están atentos, están respondiendo a las preguntas que tú haces. Entonces no tienes necesidad de hacer nada de eso. Pero eso, ¿quién te lo va a decir? La mirada. Evaluando al escenario. Entonces, el barrido tiene que ser en forma de T, dijimos, en forma de o en forma de Z. Todo el público debe ser evaluado de esa manera y tratar en todo momento, en toda tu charla, estar mirando a todos, haciendo un barrido de izquierda a derecha, en forma circular, en Z, pero tienes que estar mirando a todos. ¿Qué sucede si tú, habíamos dicho, si tú te pones a mirar solo a un sector, el otro sector se va a dormir? Entonces tienes que mirar a todos para que todos sientan que le estás hablando directamente a ellos. Eso es lo importante de poder hablar. Y de ahí, nuestra mirada obviamente debe ser firme, pero serena, ¿no? Sin apresuramientos, tranquilo, debe ser acogedora, no debe ser demasiado apresurada la visión. Entonces una mirada reconfortante. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar ya a lo que es el discurso, el sermón, un tema, lo que ustedes puedan dar o de repente por algún motivo a ustedes les dijeron, hey, señor, usted va a dar un pequeño discurso en una bodas de oro, en los 18 años, en tu mismo cumpleaños, vas a hablar algo. Entonces habíamos dicho que habían tres partes del discurso. La primera parte es la introducción, que es el saludo, donde tú vas a poder decir ahí una anécdota, ¿no? También estaba el cuerpo del tema. Ahí en el cuerpo del tema tú vas a hacer el tema, ¿no? Lo tienes que preparar obviamente. Y en ese cuerpito ahí vas a tratar de darle forma a lo que vas a decir, ¿no? Ya sea 18 años, todo ahí vas a poder decir lo que tú quieras. Si es 18 años, definitivamente, ¿no? Si es 50, si o tu cumpleaños, haces el inicio, haces el cuerpo, ¿no? El motivo por el cual estás haciendo el cumpleaños y de repente un tema determinado, ¿no? Como en el caso de nosotros es la Biblia. Entonces el tema del día de hoy es la gracia del Señor, ¿no? Entonces ahí vas a poder explayarte, ¿no? Ya has estudiado de antemano, vas a poder leer el versículo. Bien, y después de ahí hacemos la conclusión. Entonces aquí lo que quiero resaltar es 3 puntos que ustedes deben de quedarse en la cabeza. Introducción, cuerpo y conclusión, ¿no? Entonces el saludo, el tema y la despedida, ¿no? Rapidito más, 3 cosas, 3 pasos es el discurso. Entonces aquí vamos a dar un poquito, vamos a hablar de lo que es el discurso. Ya dijimos que lo primero que tenemos que hacer para hacer esta charla, este sermón, primero damos el saludo, hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacemos la invocación al Espíritu Santo
¿no? Y aquí lo que necesitamos es hacer una pequeña anécdota motivadora para dar realce al tema, algo que los enganche, algo que ustedes puedan decir con respecto al tema que van a dar. Ya puede ser algo propio, puede ser de un amigo, un caso real, o puede ser un caso de repente que le contaron a ustedes, ¿no? Pero tiene que ser algo motivador, o de repente lo encontraron en internet, un casito que para ustedes les pareció muy bonito, como para poder motivar, entonces lo dicen ahí de manera de que ustedes creen expectativa en el tema. Y de ahí anuncian el tema, pues, ¿no? Luego de ahí ya entran directamente a lo que es el tema, el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema ustedes pueden leer el texto bíblico, ¿no? De repente, si fue un poquito engorroso, no se entendió, pueden de repente releerlo, ¿no? Hacer otra lectura suave como para que sea entendido. De ahí tienen que explicar este tema, ¿no? El contexto es, oye, en qué circunstancias ustedes ya lo han estudiado, no con anterioridad y de repente se fueron si dijeron 2 versículos, al capítulo, ¿no? El nombre del capítulo, o de repente revisaron el, si fue de repente Romanos, ¿no? Entonces ven la parte inicial del capítulo de Romanos, donde ahí va a explicar, ¿no? Quiénes son los romanos, de repente en qué época. En el contexto también pueden explicar quién está hablando, de repente está hablando Jesús, un apóstol, en fin. Entonces, ahí en el contexto ustedes van a explicar, ¿no? Luego de haber leído el tema, qué cosa es, para que la gente sepa, ¿no? Porque ustedes lo que van a hacer, van a enseñar, ¿no? Entonces, es necesario poderlo explicar, ¿no? De manera de que puedan ellos también aplicarlo a su vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que ellos puedan también aplicar todos estos conocimientos a su vida personal. Una vez que dijeron el tema, yo le explicaron, ya bueno, van a tener que decir la conclusión, la despedida, ¿no? En la despedida van a hacer de repente, debería ser una conclusión, hacer una recapitulación, no de todo el tema, sino del tema principal. Y no para eso de repente pueden hacer una pequeña pregunta para ver si es que han llegado ustedes, ¿no? Si han llegado a verdaderamente a hacer entender al público, porque de repente dijiste, uy, la gracia, y cuando preguntas, ¿qué es la gracia? Todos se quedan en el aire. Entonces ahí tienes la oportunidad tú de nuevamente reforzar qué cosa es la gracia. Entonces de esta manera ya ahora sí van a poder saber exactamente qué cosa es el concepto principal, ¿no? Lo vas a reforzar. Y de ahí, por último, dejar un compromiso personal que lo que ustedes les han dicho también tienen que hacer que el público se comprometa también a aplicarlo en su propia vida. Porque para eso fuiste ahí, ¿no? Para que eso le sirva no solamente a ti o no para que tú eh, te vanaglories de lo que hablaste, sino para que la gente lo aproveche. Por eso es importante este compromiso personal que se hace al final. Y te despides con la seguridad de haber contribuido a incrementar sus conocimientos, porque saben que esto va a hacer que la vida no solamente tuya cambie, sino también de ellos, porque es la palabra del Señor. Tenemos que hacerla carne, tenemos que practicarla. Bien, entonces de ahí se despiden, gracias y se acabó el discurso. Entonces hemos visto que el discurso consta de 3 partes, ¿no? Y donde fácilmente eh, estas 3 partes es la que conforman el discurso, ¿no? Habíamos dicho que era el saludo, el tema propiamente dicho y la despedida. Bien,
Entonces, ahora también hicimos un acápite en los cursos anteriores con respecto al PEA. Y vamos a ver el PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje es la interacción entre el que enseña y el que aprende. Entonces, por eso que tenemos que tener en cuenta 3 factores fundamentales que dice ahí, ¿qué enseñar? ¿No? De ahí, ¿cómo enseñarlo? Y por qué enseñarlo, ¿no? Siempre tenemos que tener presente cuando hagamos algo, oye, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a hacer un tema, ¿qué tema vamos a enseñar? Ya lo ubicamos, ahora, ¿qué método vamos a emplear? Nosotros estamos aquí viendo 2 métodos, vamos a hacer a través de una charla o lo vamos a hacer de repente a través de la Lectio Divina, que ya también lo hemos tocado, ¿no? Esas son las 2 formas que hemos enseñado. La charla y la Lectio Divina. ¿Listo? Y también por qué enseñarlo, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es el objetivo de que estemos enseñando las cosas. La idea es predicar, transformar a las personas, hacer que las personas salven su alma, pues, ¿no? Y para eso tienen que aprender, tienen que enseñar adecuadamente y los chicos o las personas tienen que aprender a ser buenos cristianos. Bien, también hemos tocado el tema de el aprendizaje y el porcentaje en la cual aprendemos. Aquí vemos que por el oído aprendemos el 11%, por el olfato el 3.5%, por el tacto el 1.5%, por el gusto 1% nomás por el gusto, ¿no? Y la vista el 83%. Por eso es que dicen, más vale una pintura que 1000 palabras, ¿no? Entonces, una imagen habla más que estar escuchando. Las leyes del aprendizaje. Dijimos que había la ley lógica, ¿no? Que todo lo que hablamos tiene que tener una razón refrendada, ¿no? Es como nosotros tenemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces ambos deben de guardar una relación lógica. Pero si nosotros vamos a tratar de enseñar un Nuevo Testamento lejos del Testamento Antiguo, entonces estamos enseñando cosas inadecuadas. Por eso es importantísimo que los dos vayan de la mano, ¿no? Con la razón, con la lógica. Ley estructural. Toda idea tiene origen, principio, teoría, elemento y corresponden a un todo estructurado. Como están viendo, todo es algo estructurado. La ley del efecto. Tendemos a repetir y conservar las experiencias agradables. Por eso es importante que nosotros tratemos de repetir por lo menos 3 veces las cosas que son importantes para que se queden en la cabeza de las personas. Y eso va a ser agradable la enseñanza. Ley de la primacía. Las primeras impresiones son las más importantes y duraderas. Por eso que es importantísimo que nosotros sepamos lo que estamos enseñando. Porque ¿qué sucedería si enseñamos mal? Ya aprendieron mal las personas. Entonces lo primero que se dijo, ya queda. Y si fallaste, ahora dile pues que te equivocaste. Difícil. Es difícil. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Porque sabemos que lo que tenemos, lo que hablamos, tiene que ser veraz, tiene que ser verdadero, tiene que ajustarse a la realidad. La ley del ejercicio. En tanto más se repita un acto, se formará un hábito, ¿sí? Entonces, aquí la ley del ejercicio para el aprendizaje, cuanto más veces lo hagas, por ejemplo, nosotros ahora estamos aprendiendo, cuanto más veces salgan ustedes a hacer un discurso o a hacer la lectio divina, van a aprender más.
¿no? El acto se va a fijar, se va a formar un hábito y ya no va a haber necesidad de volverles a repetir las cosas porque ya lo aprendieron. Por eso es la importancia que yo les hago repetir las cosas, ¿no? Para que ustedes puedan, a través del ejercicio, aprender. Ley de uso constante. Una habilidad o conocimiento no practicado se pierde o se olvida. O sea, no solamente es practicar hoy, tienen que estar practicándolo constantemente, tanto personal como grupalmente, en el grupo, ¿no? Para poder aprender la lección divina, para poder hacer charlas. Por eso es muy importante que todos estén practicando, porque este curso es práctica. El que practica aprende, el que no practica se olvida. ¿De qué vale que tengamos un cuaderno hermoso? De repente coleccionamos todos los fascículos de todas las clases, pero sin embargo no practicamos, entonces va a ser en vano. Esto de aquí es eminentemente práctico. Por eso es que yo, a la mayoría de repente se molestan ustedes, no, soy tímido, a mí no me gusta hablar en público, pero eso es lo que tenemos que hacer, vencer la timidez, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, a través del ejercicio. Entonces, todos debemos estar predispuestos a ejercitarnos en el aprendizaje. Bien, y ahora sí vamos a ver nuevamente lo que es la lectio divina. Habíamos dicho que la lectio divina la podíamos practicar personalmente como también grupalmente. Esa es la lectio divina. Y la lectio divina consta de 4 partes. La primera parte es leer qué dice el texto bíblico. Cuando leemos, aquí tenemos que ver 1, 2, 3, 4, 5 veces, leerlo adecuadamente para que lo entendamos. Una vez que ya entendemos el texto, lo podemos meditar. ¿Qué nos dice el texto a cada uno de nosotros? Y eso podemos compartirlo, ¿no? Estamos en un grupo, leemos un texto y cada uno de los presentes puede decir qué le dijo el texto. Y no nos debemos criticar. A uno le dijo eso, está bien, al otro. Entonces, al final, el que conduce al grupo tiene que centrar las ideas de todos, porque de repente no fue una idea adecuada la que dijeron las personas, pero el que conduce al grupo sí tiene que tener un concepto adecuado y tiene que saber de qué está hablando. Y de ahí, luego de haber leído el texto, haberlo meditado, haber sentido que verdaderamente nos ha hecho provecho, le damos gracias al Señor y le decimos una oración hermosa, dándole gracias por habernos iluminado. Y de ahí viene la cuarta parte, que es contemplar, ¿no? Dentro de la contemplación, nosotros lo que vamos a hacer es ya ver que la palabra hace carne en nosotros y vamos a poder practicarla en nuestro contexto y nos debemos de comprometer a practicar. ¿Qué vamos a hacer con la palabra del día de hoy y a qué nos comprometemos? Entonces, esa es la idea de la cuarta parte. Entonces, la lectura divina consta de leer, meditar, orar y contemplar, ¿no? Acá tenemos también otro ejemplo que es leer, meditar, orar y contemplar, los 4 pasos de la lectio divina. La primera es el mensaje de Dios, que lo leemos, de ahí lo meditamos, de ahí le damos gracias a Dios y de ahí nos invita a una conversión. Por eso que tenemos que nosotros prometer un cambio porque la palabra ya nos entró, ya nos hizo cambiar, nos hizo meditar. Entonces ahora en el 4 paso prometemos ese cambio, hacer realidad la palabra, hacer carne la palabra, obrar. Esa es. Bien, esos son los 4 pasos de la lectio divina. Y aquí encontré pues también en una parroquia Señor de los Milagros, que miren, lo resumen así, básicamente ponen la invocación al Espíritu Santo, ahí leen, meditan y hacen la contemplación. Entonces la oración la van a hacer al final, pero de todas maneras se le tiene que dar gracias a Dios, ¿no es cierto? La contemplación dice, escucha atentamente con el corazón y pon en práctica lo que Dios te ha dicho. En la contemplación es muy importantísimo, ¿no? Entonces, es una forma de hacer las cosas, ¿no? La lectio divina también, ¿no? Bien, y aquí vamos a Santiago 1, del 22 al 25. ¿Y qué nos dice el Señor
para reafirmar esto de poner en práctica las cosas. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Entonces aquí da bastante énfasis en este Santiago 1 del 22 al 25, te explica la importancia de practicar la palabra del Señor. Si tú quieres ser dichoso, practícala. La dicha justamente es de las personas que la practican. Bien, entonces la lectio divina, aquí ya para terminar, la podemos hacer también en familia. Todos podemos aprender a practicar, dar opiniones y hacer que esto pueda ser practicado por nuestros hijos, por nuestra esposa. También podemos hacerlo en los grupos que estamos, leemos la palabra y podemos hacer que todos opinen y lleguen a una conclusión. Entonces, la palabra clave es practicar. Bien, hermanos, entonces aquí hacemos el alma misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis brazos, mis labios la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Muy bien, hermanitos, que esta reunión haya sido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor quiere que hagamos y cumplamos su palabra, que llevemos su historia entre nuestros labios y que tengamos esa fuerza que nos da su oración para lograr que la vida de alguien cambie, de esa ovejita perdida que necesita de su palabra. Por eso es que tenemos que esforzarnos en seguir cambiando, en seguir esforzándonos, en seguir haciendo lo que el Señor quiere, su reino. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga y los espero mañana a las 7 de la noche. Gracias, hermanos, bendiciones.